Nos adentramos en este largo discurso del pan de vida, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Tuvimos como introducción la escena de la multiplicación de los panes, que viene en continuidad con lo que veníamos leyendo en Marcos. Y es la misma escena, el mismo lugar, Jesús que se mueve en Galilea, que va de una orilla a la otra, con escenario del mar de Tiberíades, el mar de Galilea. Y así va encontrándose con la gente. Y la referencia a una y otra orilla no es casual. Cuando el Evangelio habla de una orilla u otra orilla, habla del grado de fe también. Una era la orilla pagana y otra era la orilla judía. Y así se va manifestando Jesús en distintos lugares, en distintos momentos y a distintas personas. Por eso el discurso del pan de vida también tiene un lugar central en el Evangelio, porque mueve a tener confianza y fe en Jesús. Hoy el tema con el cual nos vamos a quedar es este, de qué necesitamos para creer en Jesús. Y todo el discurso va a ser un ir demostrando de Jesús qué es lo que necesita para creer. Y al final vamos a ver que así como hoy Jesús dice que necesitan creer en Él, el discurso del pan de vida va a terminar con gente que lo deja y gente que se queda, gente que confía y gente que no confía. La obra del Padre es que ustedes crean, dice Jesús hoy. Y eso es lo que tenemos que aprender a descubrir. En primer lugar, nuestra búsqueda de Dios, nuestra búsqueda de Jesús. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Qué nos mueve a nosotros, a nosotras, a buscar a Jesús, a buscar a Dios? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué necesitamos de Él? ¿Qué nos atrae de Él? Así como la gente iba y venía de una orilla a la otra, vimos cómo van por tierra tratando de encontrarse con Él. Hoy le preguntan cuándo llegaste. Así como la gente constantemente va buscando a Jesús en el Evangelio, también hoy nosotros lo buscamos. ¿Por qué lo buscamos? ¿Qué nos atrae de Él? ¿Qué es lo que necesitamos de Jesús, de Dios, que nos mueve a querer encontrarnos con Él, a querer buscarlo? En el Evangelio muchas veces se hace referencia a que le piden signos. Está hoy. ¿Qué signos haces? ¿Qué obras realizas? ¿Por qué me buscan? Dice Jesús. Yo les aseguro que me buscan porque comieron pan hasta saciarse, porque fueron alimentados, porque recibieron pan gratuitamente y sin mucho que hacer. ¿Qué nos mueve a nosotros a buscar a Jesús? ¿Por qué lo buscamos? ¿Qué necesitamos de Él? Esa es la pregunta que estamos llamados a hacernos. Y también, ¿qué es lo que sucede cuando no encontramos aquello que buscamos? Cuando no responde Dios, Jesús, con aquello que le pedimos. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué hacemos frente a esto que tal vez buscamos y que no se cumple? Expectativas, sueños, deseos, peticiones, oraciones, que muchas veces creemos que no encuentran respuesta. Sin embargo, Jesús está ahí siempre esperándonos, en una orilla o en otra, de un lado o del otro, con más fe o con menos fe. Por eso, volver a preguntarnos, ¿qué necesitamos? Así como nos preguntamos, ¿por qué buscamos a Jesús? También preguntarnos, ¿qué necesitamos para creer en Él? La obra del Padre, dice Jesús, es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. La obra del Padre es que nosotros creamos en Él, creamos en Jesús. El Padre obra en nosotros para que tengamos fe, para que confiemos en aquel que nos renueva, en aquel que nos reúne. ¿Qué necesitamos para creer en Jesús? ¿Qué mueve nuestra fe? En el Evangelio muchas veces vemos como la fe de la gente está superditada a la cantidad de milagros que Jesús hace o a la fe depositada en Él. Cuanto más milagros hace Jesús, más personas lo siguen. Y esto es lo que muchas veces a Jesús le molesta. Lo dice hoy.
de alguna manera. Me buscan porque comieron pan hasta saciarse. Me buscan porque tuvieron el pan gratuitamente. Me buscan, nos podría decir, porque se dan los milagros que yo he prometido. Así muchas veces sucede en el Evangelio. Nosotros pensamos, si pensamos en la gente en quien confiamos, en quien creemos, lo primero que necesitamos para confiar y para creer en alguien es conocer a esa persona. No vamos a creer y no vamos a confiar en alguien que no conocemos. Podemos comenzar a creer y comenzar a confiar haciendo un camino con la persona, pero necesitamos conocer a aquel en quien vamos a depositar nuestra confianza, nuestra fe. Alguien cercano, confiamos, creemos en las personas que conocemos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en gente tal vez no tan cercana, pero que conocemos por el trabajo o por alguna otra circunstancia. Es indispensable conocer a a quien le creemos. Por eso, lo primero es eso. Para creerle a Jesús, lo primero es conocerlo. Y para conocer a Jesús, el camino es escucharlo, es encontrarnos con Él, alimentarnos del pan de su palabra. El discurso del pan de vida habla de este pan que no es un alimento material, de este pan que alimenta no solamente el cuerpo, sino también el espíritu, el alma, la vida misma, la vida integralmente. Nos alimentamos de Jesús y lo conocemos, y al alimentarnos y conocerlo, vamos profundizando nuestra fe en Él. ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Porque hace milagros? ¿Porque cumple lo que promete? ¿Porque hace cosas grandes y maravillosas? ¿Por qué creemos en Él? ¿Porque nos acompaña? ¿Porque está a nuestro lado? ¿Porque nos sostiene cuando estamos caídos? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? La obra del Padre es que ustedes crean. La obra del Padre en nosotros es que creamos. ¿Qué necesitamos para creer? ¿Dónde está depositada nuestra fe en Dios, en Jesús? Creer en Él es un trabajo. Creer en Él es algo que nos tenemos que proponer y que a veces nos sale y a veces no nos sale. Como decía al principio, a veces estamos en una orilla y otras veces en otra. Pero lo importante es que sigamos profundizando nuestro conocimiento de Dios, de Jesús, para continuar amándolo, para dejar que nuestra fe sea movida por nuestro conocimiento de Él. Cuanto más conocemos a Dios, cuanto más creemos en Dios, cuanto más conocemos a Jesús, cuanto más creemos en Él, cuanto más lo conocemos a Jesús, cuanto más estamos cerca de Él, más vamos a creer en Él. Pidámosle entonces que nos ayude a profundizar en esta fe, que nos ayude a crecer en esta fe, que nos renueva, que nos alimenta, que nos ayuda a caminar. Que todo este discurso del pan de vida que seguiremos leyendo estos domingos, con un pequeño corte por la fiesta de la Asunción, nos ayude a seguir creyendo, confiando y amando a Jesús.